Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, y es que, ¿quién no ha estado pegado a las noticias y a las redes sociales sobre ellos? Hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que conquistó corazones en todo el mundo con su química innegable en la pantalla y fuera de ella. Hoy, la pregunta que resuena es, ¿aún hay amor o es el fin de su historia? Vamos a desgranar todo, los rumores, las pistas, las últimas informaciones para tratar de descifrar qué está pasando realmente con esta querida pareja. Y antes de empezar, si son nuevos por aquí, no se olviden de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad. Así que prepárense porque vamos a hacer un viaje por los altibajos de esta relación, analizando cada detalle, cada publicación, cada ausencia, cada palabra. Desde que se conocieron en el set de Senkalkam, la chispa fue instantánea. La química entre Hande y Kerem era tan palpable que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a nosotros, los espectadores. Pronto los rumores empezaron a circular, y aunque al principio intentaron mantener un perfil bajo, era imposible negar la conexión especial que compartían. Los paparazzi los captaban juntos, los fans los veían paseando, y la confirmación de su relación fue una noticia celebrada por millones de seguidores alrededor del globo. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo, y su relación parecía un cuento de hadas moderno. Sus publicaciones conjuntas en redes sociales eran un deleite. Compartían momentos cotidianos, viajes, celebraciones, y cada foto, cada vídeo, era analizado al milímetro por sus fans, que buscaban cualquier señal de su amor. Su conexión era genuina, se les veía felices, cómplices, apoyándose mutuamente en sus carreras. Kerem siempre orgulloso de los logros de Hande, y ella radiante al lado de él. Parecía que habían encontrado el uno en el otro a su alma gemela, a esa persona con la que compartirían un futuro brillante. La fama, que a menudo puede ser un obstáculo para las relaciones, parecía no afectarles de manera negativa, al contrario, la manejaban con gracia y unidad. Sin embargo, como en muchas historias de amor, los vientos del destino a veces soplan con fuerza inesperada. Recientemente hemos notado cambios sutiles, pero significativos, en la dinámica de su relación, al menos desde la perspectiva pública. La ausencia de publicaciones conjuntas ha sido notoria. Si antes sus feeds estaban llenos de momentos compartidos, ahora parece que cada uno sigue su propio camino en el ámbito digital. Esto, por supuesto, ha encendido todas las alarmas. Las redes sociales son un termómetro importante para los seguidores de las celebridades, y cuando esa vitrina de afecto se apaga, las preguntas surgen inevitablemente. Los fans más observadores han notado que ya no se comentan mutuamente las publicaciones con la misma frecuencia o intensidad de antes. Los me gusta son más escasos, y los comentarios cariñosos han desaparecido casi por completo. Esto, sumado a la falta de apariciones públicas juntos, ha alimentado los rumores de una posible separación. Se dice que ambos están muy ocupados con sus proyectos profesionales, y que la distancia geográfica, al vivir en ciudades diferentes o al tener compromisos laborales que los separan, podría estar pasando factura. Pero, ¿es solo una fase de mucho trabajo, o hay algo más profundo detrás de estas ausencias? Hemos visto a Hande en eventos sola, o acompañada de amigos y familiares, pero sin la presencia de Kerem. Lo mismo ha ocurrido con Kerem. Si bien es normal que cada uno tenga su vida personal y profesional, en el caso de una pareja tan expuesta mediáticamente, las apariciones conjuntas se vuelven un símbolo de unidad. La ausencia de ese símbolo ha sido interpretada por muchos como una señal de distanciamiento. Los medios de comunicación turcos, siempre al acecho de cualquier novedad, han estado publicando exclusivas y filtraciones que sugieren una crisis. Además de las redes sociales, las entrevistas también han sido un foco de análisis. Cuando se les pregunta directamente sobre su relación, sus respuestas a veces han sido un poco evasivas o ambiguas. No es que hayan confirmado una ruptura, pero tampoco han sido tan efusivos y seguros como antes al hablar de su futuro juntos. Esta cautela en sus declaraciones ha sido interpretada por algunos como un intento de proteger su privacidad en un momento delicado, mientras que otros lo ven como una forma de preparar al público para una posible noticia no tan grata. ¿Han habido conflictos? ¿Han surgido diferencias irreconciliables? Es difícil saberlo con certeza. En el mundo de las celebridades, es muy común que los rumores circulen y que la prensa especule. Sin
Argo, cuando una pareja ha sido tan pública y querida como Ande y Kerem, cualquier cambio en su dinámica se magnifica. La presión mediática, las agendas apretadas, las diferentes visiones de futuro, todos son factores que pueden afectar a cualquier relación, y más aún a una que vive bajo los reflectores. También hay que considerar que ambos son jóvenes y están en un momento crucial de sus carreras. Ande ha estado enfocada en sus proyectos, y Kerem también ha tenido importantes oportunidades profesionales. El equilibrio entre la vida personal y la profesional es un desafío constante. Quizás estén atravesando un periodo donde sus prioridades profesionales están en primer plano, y esto está afectando la cantidad de tiempo que pueden dedicar a su relación. Por otro lado, hay quienes defienden la idea de que esto es solo una fase temporal. Argumentan que las parejas pasan por altibajos, y que la falta de publicaciones conjuntas o las apariciones individuales no significan necesariamente el fin. Los verdaderos fans confían en que, si hay amor, superarán cualquier obstáculo. Señalan que el amor verdadero no se mide por la cantidad de fotos que se comparten en Instagram, sino por la conexión y el respeto mutuo. Y hablando de respeto mutuo, es importante recordar que Ande y Kerem han sido muy cuidadosos con su relación públicamente. Siempre han defendido su privacidad y han pedido comprensión a los medios y a los fans. Si están pasando por un momento difícil, es probable que deseen manejarlo en privado, lejos del escrutinio público. Esto es algo que debemos respetar como seguidores. Hemos visto intentos por parte de los fans de reactivar la atención en su relación, publicando fotos antiguas, recordando sus momentos icónicos juntos. Hay una esperanza colectiva de que vuelvan a ser la pareja que conocimos y amamos. Pero, ¿es posible forzar una reconciliación o mantener viva una relación solo por la presión externa? Probablemente no. El amor, si existe, debe ser genuino y mutuo. Analicemos los últimos movimientos públicos que se han registrado. Ande, por ejemplo, ha estado muy activa en sus redes sociales promocionando sus nuevos proyectos, viajando a eventos y compartiendo su día a día con sus seguidores. Si bien esto es normal, lo que llama la atención es la ausencia de menciones o dedicatorias a Kerem. Lo mismo sucede con Kerem, quien también ha compartido sus actividades, pero sin hacer referencia explícita a Ande en sus publicaciones más recientes. ¿Qué significa todo esto? ¿Estamos ante un silencio informativo que oculta una verdad dolorosa, o es simplemente una etapa de maduración y consolidación individual? La verdad es que solo ellos lo saben. Como espectadores y seguidores podemos especular, podemos analizar, podemos desear, pero la decisión final y la realidad de su relación recae en sus propias manos. Es importante mencionar que la industria del entretenimiento es muy volátil. Las relaciones pueden ser intensas pero también frágiles, especialmente cuando se exponen a tanta presión y escrutinio. La fama, las giras, las filmaciones en diferentes países, todo puede ser un gran reto para mantener una relación estable. Y a veces el amor no es suficiente para superar todas esas adversidades. Sin embargo, no perdamos la esperanza del todo. Las parejas a veces se toman un respiro, se dan espacio para reflexionar, y luego se dan cuenta de que su amor es más fuerte que cualquier dificultad. Hemos visto parejas que han pasado por rumores de ruptura y que luego reaparecen más fuertes que nunca. ¿Podría ser este el caso de Ande y Kerem? La conclusión a la que llegamos hoy, tras analizar todos estos indicios, es que la situación de Ande y Kerem es, cuanto menos, ambigua. No hay una confirmación oficial de ruptura, pero tampoco hay señales claras de que su relación esté pasando por su mejor momento. Las ausencias en redes sociales, la falta de apariciones públicas conjuntas y las respuestas evasivas en entrevistas, todo apunta a que algo ha cambiado. Lo que sí está claro es que la esperanza de muchos seguidores es que, si el amor persiste, encuentren la manera de superar esta etapa y continuar su historia juntos. Si el fin ha llegado, deseamos que ambos encuentren la felicidad en sus caminos individuales y que siempre recuerden con cariño el tiempo que compartieron. La vida, después de todo, nos enseña que no siempre las historias tienen un final de cuento de hadas, pero eso no les resta valor. Para resumir, hemos pasado revista a la intensa conexión inicial entre Ande y Kerem, su popularidad mundial, y cómo la reciente ausencia de publicaciones conjuntas y apariciones públicas ha alimentado los rumores de una posible separación. Hemos analizado las pistas en redes sociales y en sus declaraciones, y hemos considerado los factores que podrían estar influyendo en su relación, como la presión mediática y las agendas profesionales. Si bien la incertidumbre reina, es crucial recordar que solo ellos conocen la verdad.
AD de su vínculo. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya resultado intrigante y les haya dado una visión más clara de lo que está sucediendo con Hande y Kerem, o al menos, de las especulaciones que giran en torno a ellos. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que todavía hay amor entre ellos? ¿O consideran que es el fin de su historia? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Antes de irse, si disfrutaron de este contenido y quieren seguir recibiendo análisis interesantes sobre el mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.